Hey, señoras y señores, seguimos con los informantes. Día del amor, la amistad, del cariño. Día de los abrazos, sin mala fe. Sí, porque hay gente que se aprovecha. Sí. Hay gente que quería que llegara un día como este para abrazar a la vecina. Así no. Bueno, tengo como invitado en el día de hoy a una gran figura, ¿verdad? Y una gran promesa de este país, que es el doctor Isaías Ramos, del Frente Cívico y Social. Marino, gratísimo de verdad compartir en este día contigo. Para mí un día tan especial como este, aunque todos los días deben de ser especiales, Así es. debe ser de manifestar ese amor hacia el prójimo. Pero me agrada muchísimo compartir hoy, 14 de febrero, en este programa. Muchísimas gracias, Isaías. Isaías, en estos días, aunque hoy es día del amor y debe ir suave. Sí. Slow. Exacto. Despacito. Exacto, sí. Despacito. Sí. Pero hay muchos temas que dilucidar, que se han presentado en el país en los últimos días. La lamentable muerte del niño en Santiago. Precisamente de esto se ha hablado mucho. Pero de verdad que esto fue un dolor terrible que causó a la sociedad dominicana, ¿verdad? Por una acción desaprensiva por parte de la Policía Nacional. La policía no le gusta que diga de la Policía Nacional, sino de un cabo. No, porque el cuerpo, cuando un miembro de la policía tiene una buena acción, lo cobra la Policía Nacional. Cuando hay una mala acción, pues también lo cobra. No es particular. Entonces, hay que cuidar eso, porque ahí compromete la dirección de la policía, compromete la comandancia de la policía, cualquier accionar que tenga uno de sus miembros. Y eso no se lo puede desquitar nadie de arriba a que. Por eso es que digo que tanto el jefe del comando regional como el comandante de ese policía que mató a ese niño deben ser investigados, porque además mandaron a un grupo con una especialidad que no era para ese evento. Lo que quiere decir que hay que investigar cuál fue esa actitud desaprensiva de ese coronel, si es coronel o el rango de él cabo, y le pusieron uno de coronel. Porque hay que investigarlo completamente, porque el enviar a un hombre así significa que él no está preparado para eso. Él no es coronel nada. Él está disfrazado porque lo recomendaron, porque es amigo de el papá, tienen llave, y como este país es un relajo, oye una llamadita, hámelo coronel y vaina. O sea que eso es un relajo, eso y nada es lo mismo. Excúsame, Isaías. No, hermano, de verdad hay mucha falencia en nuestras instituciones y esto llama a reflexión de que tenemos que cambiar o transformar para poder arreglar un poco la situación social que está viviendo nuestro país. Exacto. Ahí lo otro es los compromisos internacionales que tiene la República Dominicana, como todos los países, ¿verdad? Pero que hay algunas cosas que no se pueden aplicar acorde con la condición que vive el país, la situación que vive el país, su idiosincrasia o el problema acuciante que tiene. Entonces hay cosas que por ende, o en el momento, o después, o por razones de que ya ha cumplido con esa parte, hay cosas que no deben aplicarse. Entonces, ¿cómo ves tú la introducción del proyecto de ley de trata de personas? Mira, la verdad que ha sido una de las imprudencias más grandes que ha hecho este gobierno. Mira que ha cometido muchísimos errores. A mí mismo de verdad me causó mucha preocupación esta situación desde el momento que se conoció los detalles de este anteproyecto. Realmente este fin de semana fue bastante tenso para uno mismo pensando lo que podía pasar esta semana. Pero así como hubo esa imprudencia, también prevaleció la sensatez de que realmente se echó para atrás por lo pronto este proyecto, y esperamos que este proyecto jamás en la vida se vuelva ni siquiera a presentar, porque nuestro país
tiene leyes y tiene una constitución que consagra los derechos humanos. Entonces yo creo que era una alta traición al pueblo. A la verdad que no le veo explicación a este error garrafal que cometió este gobierno presentando este proyecto, porque la gente habla de este proyecto, pero la gente no habla de las intenciones malsanas que tenía este proyecto, que está establecido en su artículo 73 de esta presentación de reasentamiento, que presenta básicamente, la intención es tomar la franja fronteriza de todas esas provincias fronterizas y entregársela prácticamente a la población haitiana, porque habla muy claro de que aquellos haitianos que no puedan regresar a su país y que no quieran vivir en nuestro país, hay que hacer un reasentamiento que donde van a estar representados por la embajada o por su consulado, y quien en una embajada y un consulado o por organismos internacionales. En otras palabras, la intención es establecer puros campamentos en nuestras provincias fronterizas, y eso realmente es un tema de alta traición a nuestro país. Pero yo entiendo. Es un engaño sí, de todos modos, porque ¿y por qué no pueden estar en su país? ¿Por qué tienen que estar en la franja fronteriza? Porque es lo mismo que integrarlo aquí. Eso es un bulto. Porque ha sido una aspiración de organismos internacionales y de ciertos estados. De engañarnos. De engañarnos y de someter a nuestro país a la misma situación en que vive en nuestro hermano país de Haití. Lamentablemente, el presidente cometió uno de sus errores más graves, que se lo va a cobrar en las elecciones del 2024. Yo no sé si le pusieron, como dicen, una pistola en la cabeza para él presentar esto. No sé si tuvo que negociar para poder presentar su reelección y que tuviera algún tipo de apoyo. No sé si negociaron algún escándalo por ahí que tengan estos organismos internacionales o Estado contra este gobierno, y que se haya querido solapar con esta alta traición que se ha querido someter al pueblo dominicano. Porque no es que nosotros le demos los servicios, le demos dignidad. Si ni siquiera el pueblo dominicano se le ha dado dignidad y los servicios básicos esenciales, eso queda en puras palabras. Pero abrir esa ventana, esa puerta para hacer esos campamentos de refugiados en nuestro país, es un tema de alta traición a la patria. Bueno, hay situaciones que nosotros no las dominamos. Son acuerdos internacionales, son los acuerdos de los derechos humanos, que es muy amplia. Y si bien los gobiernos que hemos tenido, no solamente ¿verdad?, han tenido que manejarse, porque precisamente para eso son los gobiernos. Tú tienes, las autoridades se eligen para que nos representen, ¿verdad?, y nos defiendan en esos organismos, en esos acuerdos internacionales a los que estamos obligados a entrar, porque no podemos aislarnos, porque precisamente eso es lo que le ha pasado a Haití. El aislamiento es lo que ha destruido Haití. Es el arma que usan los Estados Unidos cuando los pueblos no se someten a lo que ellos les da la gana, por ejemplo, que es el bloqueo, los aísla, que es la forma de destruirlo, como ha pasado con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua y con cualquier otro país que no le dé beneficio, que no entienda que hay que darle beneficio a ellos. ¿Cómo tú manejarías eso, Isaías? Porque acuérdate que tú vas a tener una gran presión. Lo que aquí se ha firmado con gente descabezada, que no tiene el más mínimo capacidad de análisis para escudriñar lo que es bueno o lo que es malo para su sociedad, para su país, y ellos lo firman alegremente porque son amenazados, son chantajeados, ¿verdad? Precisamente porque son ricos, y entonces lo ponen a robar. Yo me acuerdo que en la Revolución de Abril, 1965, en el 28 de abril, cuando vinieron los norteamericanos que estaban arribando en un destructor ahí frente en alta mar, ¿verdad?, tiraron 2 torpedos a la aduana, ¡brum!, y la rompieron. Y ellos mismos
llamaron a la gente a que se alzaran con lo que había ahí. ¿Para qué? ¿Para qué tú crees que fue eso? Comenzaron a tomarle fotografía para justificar que aquí había un desorden, y que había saqueos en toda la ciudad. Y eso justificaba la invasión. No era que era una situación interna entre dos grupos políticos, ¿verdad? No, 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 no. Que aquí había un saqueo, que la sociedad no estaba segura. Y eso justificaba eso. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos chantajean para que se les firmen cosas que les favorecen. Entonces tú, inteligentemente, tienes que saberte manejar y defendernos justamente porque también, si viola la ley, el acuerdo, también nos condenan. Claro, claro. Básicamente está en eso, esa falta de respeto al pueblo dominicano. Yo no creo que sea el mismo pueblo como tal de estos organismos internacionales. Es la falta de respeto a esos políticos que nos representan, que no tienen ni principios ni tienen moral, y ellos conocen muy bien sus debilidades y conocen muy bien que se tuercen, que no son patriotas, que no están para defender nuestra patria, sino para irse a enriquecer y saquear al pueblo dominicano. Nosotros tenemos que ver que la ley 285-4, que fue firmada el 15 de agosto del 2004, un día antes del cambio de gobierno de Hipólito Mejía, esos reglamentos se tomaron 7 años y 2 meses para ser hechos, porque no había ninguna intención de que comenzaran las deportaciones como tenía que ser. O sea, estamos hablando que al 19 de octubre del 2011 fue que se vinieron a firmar esos reglamentos, cosa que ya inclusive habían abierto nuestra frontera después de aquel terremoto, que se abrió nuestra frontera alegremente para hacerse los graciosos ante organismos internacionales y ciertos estados para hacer negocios con esa desgracia de ese país, y entraron millones de haitianos a nuestro territorio. Y hoy es lo que estamos sufriendo. Y esa presión que tenemos hoy en día es viene de ese mismo. Por eso yo digo que todos esta clase política tiene vela en este entierro. Y nosotros los dominicanos vamos a tener que hilar muy fino en estos momentos para que esta situación y esta presión se vaya de una vez por todas de nuestra patria, porque la intención que tienen de volverlo a presentar en 45 días quiere decir que hay un compromiso muy fuerte con esos estados o organismos para entregar nuestra soberanía por completo, porque al fin y al cabo se han ido tomando nuestra soberanía. Cada vez que se toma un préstamo a nombre de nuestra patria, se va perdiendo nuestra ciudadanía. Cada vez que entregan nuestros recursos a los capitales extranjeros, vamos perdiendo nuestra ciudadanía. Cada vez que dejamos entrar a ilegales así por masa a nuestro país, estamos perdiendo nuestra soberanía. Y eso ha sido fruto de tener una clase política gobernante que ha sido irresponsable para defender los intereses del pueblo dominicano. Cuando uno habla, por ejemplo, de los asuntos y los acuerdos internacionales, por ejemplo, mira, ahora mismo Vladimir Putin, perdón, Vladimir Putin acaba de recortar la cantidad de petróleo que extrae, perdón, para un castigo a Occidente. ¿Verdad? Nosotros hemos estado obligados a declarar, a respaldar a Occidente, ¿verdad? Donde pertenecemos nosotros, pero con política interna, autóctona, el manejo, lo que nosotros decimos, la propia desenvolvimiento de uno político y de acuerdo, la propia determinación, no podemos hacerla. Entonces ahora se encarece el petróleo, donde golpea severamente a nuestra economía otra vez, porque Putin está reduciendo severamente la producción de petróleo, que supuestamente es nada, ¿verdad? Porque se supone que Occidente está cubriendo
la falta de petróleo es con Arabia Saudita, con Irán. Con Irán no, porque Irán no está dispuesto tampoco a favorecer a Occidente, ¿verdad? Por los ataques constantes de los Estados Unidos en contra de Irán. Entonces, ¿qué actitud tú tomarías en la República Dominicana? No puedes. Porque tú estás amarrado a un grupo de países que están obligados a respaldar las decisiones de los Estados Unidos. Que es lo que ahora, que es lo que está pasando, por ejemplo, con Europa. Y te digo todo esto porque aunque se vea pequeño, aunque somos un país pequeño, con economía pequeña, ¿verdad? Pero estamos ligados de manera umbilical a todo eso. También nosotros, la política que hemos desarrollado en los últimos tiempos ha sido una política de globalismo y eso le ha hecho mucho daño también en ese aspecto y por eso también se ha ido perdiendo. Todo lo contrario, estos son los momentos de que la patria nos llama a defender nuestro territorio y ser autosuficiente en todo lo que podamos ser para poder fortalecernos en estos momentos de incertidumbre que vive el mundo y más que todo pensando, Marino, de que todo el mundo lo que va a tratar es de sálvese quien pueda. Entonces nosotros tenemos que pensar, porque la propia Biblia nos habla de eso, o sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas, ¿cómo tú vas a amar al prójimo? Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es a esos dominicanos que hoy no tienen agua en sus casas y que no le han dado dignidad, es devolverle la dignidad a nuestros seres humanos, los primeros los dominicanos, y después podremos ayudar a todos los demás que podamos. Pero primero tenemos que nosotros fortalecernos, darle dignidad al pueblo dominicano y luego entonces buscar la manera de ayudar a los demás. Mira, por ejemplo, en el caso de la producción nacional, que es la base de sustentación de cada país. Si nosotros estuviéramos fortalecidos en nuestra producción, en nuestras empresas, en nuestras industrias, no tuviéramos que estarle pidiendo a nadie. Sin embargo, esos acuerdos leoninos, que son precisamente basados en chantajes y en amenazas, de que te bloqueo, de que te pompeo, de que te... ¿verdad? Basado en eso. De Pompeo. De Pompeo. Sí. Basado en esa amenaza, tú tienes que doblegarte y firmar y entrar en acuerdos que hieren al país, que golpean en todos los blancos al país. Pero tú tienes que hacerlo obligado, porque a ti como presidente te chantajean. Yo me gustaría saber, porque aquí, por ejemplo, se ha quitado a los campesinos, por ejemplo, todos los medios de producción. Porque los gobiernos títeres que hemos tenido, ¿verdad? Con raras excepciones, yo no meto ahí a Abinader, claramente lo digo, no lo meto a Luis Abinader ahí, porque lo veo haciendo un gran esfuerzo por hacerlo diferente. No, yo lo veo en un país donde la corrupción es un 90%, y él lo encontró así, ¿verdad? Él no fue que lo hizo. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos acuerdos que se han firmado, mire, no me siembre arroz, siémbreme arroz, pero nada más, no me siembre arroz en toda esa extensión que se hacía del nordeste. No. Siémbreme poco, porque hay que traer arroz de New Hampshire, ¿cómo que se llama? New Hampshire, de los Estados Unidos. Óyame, eso se ha firmado aquí y lo han firmado los presidentes. Mira, la habichuela, siémbreme poca habichuela, no me siembre tanta habichuela como se sembraba en San Juan. En San Juan se dejó sembrar habichuela prácticamente para comprársela a los Estados Unidos. Porque Estados Unidos es un monstruo que se alimenta de la sangre de los tontos, de los descabezados, de los cobardes. Entonces, ¿cómo tú? A mí me gustaría saber, porque yo sé, y mira, que Luis Abinader sale de ahí y no queremos a otro de los viejos que ya han pasado, porque van a seguir vendiéndolo todo. ¿Me entiendes? Porque son pusilánimes, ya lo han demostrado. ¿Qué harías tú? Mira, en primer lugar,
porque justamente quería hablarte y yo pensé que era un tema de importancia nacional, aunque a veces lo que hacen es que te desvían de los temas que en verdad, estos temas como el del proyecto, que yo no le encuentro explicación del proyecto de migración, ¿verdad? Que tenían en el Congreso. Para mí yo no le encuentro explicación que haya tantos errores garrafales. Pareciera que no leyeron el tema. Entonces yo a veces pienso que también es un tema que para distraer y así aprobar otros proyectos que realmente también son sumamente dañinos, como el fideicomiso público a nuestro país. Entonces, referente a lo que tú me estás hablando de los temas de producción nacional, los dominicanos, los agricultores dominicanos son héroes, son verdaderos héroes que han logrado sobrevivir a pesar de que la clase política es su principal enemiga, la clase gobernante. No tienen ningún respaldo. Los agricultores dominicanos han sido las personas que han mantenido esta población de que no se muera de hambre, porque si fuera por la política establecida por estos gobiernos, por todos ellos, el pueblo estaría muriéndose de hambre, no en la miseria, sino muriéndose de hambre, ya que ellos abandonaron el campo desde el año 1996, se abandonó el campo. Sin embargo, nosotros nos gastamos diariamente 300 millones de pesos diario en subsidiar combustible y subsidiar energía. Imagínate tú que nosotros ese dinero lo gastáramos en invertirlo en el campo y en la industria nacional. ¿Cuánta riqueza no generaríamos y cuánto empleo no se generaría? ¿Cuánta producción de agricultura para poder exportar, no solamente para consumo propio, sino también para exportación a otros países podrían estarse produciendo? Vámonos a una pausa. Por cuando volvamos, tú me vas a decir a mí, ¿qué hiciste tú cuando le hicieron un anuncio al pueblo dominicano en el gobierno pasado, el gobierno de Leonel Fernández, que esto iba a ser una economía de servicio? Y la gente lo aceptó. En ese mismo momento esclavizaron a la República Dominicana, le quitaron el poder de independencia de su economía individual. En ese momento le quitaron, le borraron la producción para que se convirtieran en serviles, oye, plateros, ¿verdad? Y arreglacama de hoteles. Y le llamaron ¿cómo? Economía de servicio. ¿Sabes lo que es economía de servicio, verdad? Y aquí a nadie le dio vergüenza, ni siquiera a los profesionales de este país y a los pseudo políticos, que digo que eso es lo que son empleados de ellos para hacernos el daño que nos hicieron. ¿Usted sabe lo que es que quitarnos la producción de nosotros interna, autónoma, de que para convertirnos en una economía de servilismo, de servicio, para cuando ellos vinieran a comer o a ir al baño? Seguimos con los informantes. Los informantes de Marino Guzmán.